Muy buenas noches, querida familia de Belén. Bienvenidos a este encuentro con la palabra el día de hoy. Vamos a tomar el evangelio de este domingo. Bueno, pero quiero empezar aclarando algo. Este domingo en la celebración nosotros tendríamos dos evangelios. Uno que sería el que da inicio a la procesión de Ramos, pero que por esas circunstancias pues la iglesia ha determinado que, que no hay procesión ni siquiera al interno. Se va a hacer simplemente la forma sencilla. Y el segundo evangelio, que es el de la pasión, que en el caso de hoy tendríamos la pasión según San Mateo, porque estamos en el ciclo A. Y ya ahí abajo en la descripción pueden encontrar cuál es el texto bíblico completo, pero no lo vamos a trabajar completo. El texto bíblico es Mateo 26, versículos 14, hasta el capítulo 27, versículos 66. Pero hoy solamente vamos a trabajar Mateo 26 del 17 al 30. Mateo 26, 17 al 30. Porque vamos a tomar solamente una parte, porque no alcanzamos a hacer la lección de todo el Evangelio. La idea es hacer lección porque pues, la escuela bíblica ya fue el lunes. Y hoy lo que queremos hacer es lección, oración con la palabra de Dios. Entonces les doy su espacio, su tiempo para que vayan tomando su Biblia en casa, vayan buscando el Evangelio de Mateo en el capítulo 26 y vayan buscando los versículos, versículo 17, para que allí pues empecemos a hacer esta lección. Ya van a ver que tenemos una lección muy rica el día de hoy, va a ser una cosa muy interesante. Estoy seguro que nos va a gustar mucho y que nos va a tocar el corazón. Entonces vamos a comenzar invocando la fuerza del Espíritu Santo. Hoy no vamos a poner cantos. La introducción que escuchamos a la entrada la vamos a ir poniendo cada vez que tengamos un momento de oración personal. Esto para evitar que el video lo bajen de las redes sociales, porque ya tuvimos un incidente con uno de los videos que presentamos acá en la parroquia, uno de los en vivos. Facebook lo bajó porque detectó una canción de TC y como tiene derechos de autor pues lo bajaron de las redes, y la idea es no bajar ningún video para que ustedes mismos lo puedan compartir o incluso volver sobre él en los momentos que lo necesiten. Vamos entonces a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la fuerza del Espíritu Santo, que sea Él el que nos ilumine en esta noche. Que esta noche sea un encuentro con el Señor a través de la palabra. Que hoy tengamos otra vez la oportunidad de encontrarnos con Jesús a través de su palabra. Que en este espacio que Él nos va a regalar podamos entrar con más fuerza en el misterio de la Eucaristía. Que sea Él el que nos abra el entendimiento para que, comprendiendo mejor la palabra de Dios, entendamos mejor a Jesús. Lo amemos con más fuerza, lo sigamos y lo demos a conocer con nuestra vida. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Bueno, antes de comenzar quiero hacerles una pequeña claridad. Recuerden que pueden ir escribiendo las preguntas que tengan. Entre nosotros y ustedes hay una distancia aproximada de 2 minutos entre lo que nosotros estamos grabando aquí y la señal que a ustedes les llega. Fuera de eso, pues hay mucha congestión en internet, algunos han tenido dificultades. En este momento, por ejemplo, tenemos 63 personas en línea. Puede ser que a alguno pues, se le dificulte un poco ver el video nítido, escuchar todo con claridad,
son problemas del internet, no de nosotros como tal, de los equipos. Las preguntas que ustedes vayan haciendo en ocasiones a nosotros nos van a llegar tardías. Algunas llegan a tiempo y otras llegan un poco más tarde, por la mala conexión de ustedes o por la congestión que nosotros podamos presentar aquí en la casa también. Por eso algunas preguntas se quedan sin responder, porque algunos me han escrito por el interno. Padre, yo hice una pregunta en la escuela bíblica y se quedó sin responder. O padre, yo hice un comentario y como que no lo vieron. Es por esa circunstancia. Entonces, ya saben, cualquier pregunta que tengan, váyanla haciendo y tengamos paciencia. Si de pronto no la respondimos, no fue por mala voluntad, sino que no llegó a tiempo, no la vimos, de pronto otros comentarios que llegaron en el momento hicieron que su pregunta subiera y no la alcanzamos a leer. Listo, entonces para que tengamos mucha paciencia con eso. Ahora sí, vámonos entonces a leer Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 17 al 30. Espero que todos tengan Biblia en casa, libreta en donde apuntar, un lapicero o un lápiz para que rayen. La Biblia es para rayarla. La Biblia es para que interactuemos con ella. Aquí los de comunicaciones han sido testigos de que cuando yo vengo a preparar la lección, pues lo que hago es tomar las Biblias que yo tengo, que son como 4, y mirar en ellas los apuntes que tengo de mis clases de seminario, de mi oración personal, y desde ahí es donde yo ambiento la lección. Qué bueno que ustedes también se acostumbran a tener una Biblia y a ir escribiendo en ella, a ir sacando apuntes, a poner un asterisco en un versículo y en la parte de abajo poner ese asterisco y hacer una nota aclaratoria, subrayar una palabrita y escribir lo que significa en estos espacios que vamos compartiendo. Que sea una manera entonces de interactuar con nuestra Sagrada Escritura, con nuestra Biblia. Del Evangelio de Mateo. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él respondió: Id a la ciudad donde fulano y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: Os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos se pusieron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿Soy yo acaso, Rabí? Le respondió: Tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió, y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias, se las pasó diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Y cantando los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les voy a dar un espacio, vamos a poner el fondo musical para que ustedes de manera personal vuelvan a leer el texto en sus casas.
Muy bien, entonces vamos a empezar a hacer nuestra lección divina. Dice de la siguiente manera. El versículo 17. Dice el texto que el primer día de los ácimos, vamos a detenernos ahí. Todos conocemos una fiesta judía muy importante, la fiesta de la Pascua. Unida a la fiesta de la Pascua está la fiesta de los ácimos. Resulta que la fiesta de los ácimos, que son los panes sin levadura, aparecen en el Éxodo 12:15. Lo pueden leer más tarde si quieren. Lo repito, Éxodo 12:15. Eran 7 días previos a la Pascua en donde se comían panes sin levadura. Esta tradición viene de los agricultores cananeos y el Éxodo 12:15 lo que hace es meter esta fiesta en la liturgia judía para que no se quede como una fiesta salida de contexto. ¿Qué hacían los agricultores cananeos? Celebraban los panes ácimos, o sea, los panes sin levadura, al inicio de la primavera. Y como todos sabemos, la Pascua, que es la gran fiesta judía, era precisamente la fiesta de los pastores hebreos o judíos, bueno, hebreos, incluso ni siquiera hebreos, en cananeos también. Esta Pascua se celebraba por la luna llena de la primavera. Ellos llevaban sus animalitos, eran nómadas, se movían de un lugar al otro y eso se hacía en la noche, porque la noche es más fresca, el sol no aporrea tanto y por eso la Pascua nuestra también pues es en la noche. Y ofrecían uno de los primeros cabritos para que él rescatara a todos los otros. Era la manera como de hacer un sacrificio a Dios para ofrecerle lo mejor que tenían y de esa manera ser protegidos en el camino que emprendían, porque ellos eran nómadas, entonces todo el tiempo estaban andando. Entonces, cuando Mateo habla de la fiesta de los ácimos, está hablando de 7 días antes de la Pascua y son los panes sin levadura. En el versículo 20 encontramos dos verbos que quiero que caigamos en cuenta de ellos. Cuando se hizo tarde o al atardecer o al anochecer, el texto en español dice se puso a la mesa con los 12, pero en realidad es se reclinaron. Les voy a asociar este texto con Mateo 14:15 y con Mateo 14:19. Mateo 14:15 dice que Jesús mandó recostar a un público grandísimo que había antes de multiplicar los panes y los mandó recostarse en la hierba. Y Mateo 14:19 Mateo 14:15 dice que en la tarde ya Jesús los veía con hambre y decía tenemos que darles de comer. Y en 14:19 manda reclinarse a toda la gente en el pasto. Eso de reclinarse es una cosa muy hermosa, porque se reclinan. Nosotros pensamos que la última cena, pues nosotros vemos los cuadros de Da Vinci y las últimas cenas que tenemos en nuestras casas, y entonces es como un comedor con sillas, pero no habían sillas. En realidad eran unos divanes que son como unos cojines que se ponían en el suelo, como unos manteles, en donde se ponían las fuentes de la comida y se sentaban y se recostaban unos a otros. Eso lo hablamos creo que el lunes en el encuentro bíblico, en la escuela bíblica. Se recostaban unos al otro, se apoyaban los unos en los otros. Y yo les decía ahí que con eso lo que significa es, esta persona que está cenando conmigo, que está comiendo conmigo, es importante para mí. Mi vida se entrelaza con la vida de ella. Por eso era importantísimo pues el signo de la comida. Aquí se están reclinando, o sea, se están recostando uno en el otro, como en Mateo 14:19, cuando el Señor va a multiplicar los panes. Miren que los textos eucarísticos en realidad no son solamente los de la última cena, sino estos encuentros que tiene Jesús con las comidas en campo abierto, con las comidas con los pecadores. Ahorita vamos a ver también una relación con eso de los pecadores, los no pecadores, quién se puede acercar a la Eucaristía, quién no se puede acercar, etc. El versículo 26. Bueno, estos versículos del 21 al 25 me los voy a saltar.
ahí me disculpan, pero no me voy a detener en la tradición de Judas, me voy a enfocar más en el texto eucarístico. Por eso tomé el versículo 17, el 20 y ya nos vamos al 26. Resulta que en el versículo 26 hay un texto muy hermoso. Habiendo pronunciado la bendición sobre el pan, lo tomó y lo desgarró. Ahí hay dos palabras muy fuertes. El pan, él lo toma, pronuncia la bendición, eulogesas, y lo desgarra, éclasen, lo parte con violencia, lo parte con fuerza. Eso es lo que va a pasarle a Jesús en la cruz. Va a ser desgarrado por nosotros. Por eso nosotros en la Eucaristía, mientras cantamos el Cordero de Dios, cuando nos estamos dando la paz, que lamentablemente a veces el signo de la paz nos interrumpe ese momento tan importante, porque se convierte como en un saludo efusivo, se convierte como en el momento en que vamos a interactuar con los otros, cuando en realidad tiene que ser un momento muy central, porque es el momento en el que pasa esto de la última cena. El sacerdote toma el pan y lo desgarra, lo parte con fuerza, porque es lo que va a ocurrirle a Jesús en la cruz. Y él dice, el texto de Mateo dice, éclasen, lo desgarró con fuerza, antes de darlo y decir, tomen y coman. ¿Cómo lo trabajamos el lunes en la escuela bíblica? Tomen y coman. El resucitado en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan también les dice, vengan y coman. Y aquí está la relación, tomen y coman. Tomen y coman también lo encontramos en la primera carta a los Corintios 11, 23 al 27, que es la tradición más fuerte que tenemos de la Eucaristía, incluso sobre los evangelios, porque en esta tradición es donde se basa la Iglesia para la fórmula eucarística que nosotros utilizamos todos los días en la celebración de la misa. Qué bueno entonces que ahorita con más tiempo puedan tomar primera carta a los Corintios 11, 23 al 27 para que comparen las tradiciones eucarísticas. El versículo 27 ahora dice, tomó una copa. Mientras los otros evangelistas dicen, tomó la copa, Mateo dice, tomó una copa. Recuerden que estamos en un contexto de la cena judía. La cena judía tenía muchas cosas, entre ellas 4 copas que recuerdan las 4 promesas de liberación de Dios. Y cuando dice tomó una copa, pues ya es la copa después de la cena y entonces por eso se dice una, porque habían muchas copas en la cena judía. La cena judía es un rito que se va haciendo paso a paso y pues tiene varias copas. Por eso aquí no es extraño que diga tomó una copa. Tomó una copa y aquí cambia el verbo. Mientras en el pan se pronunció la bendición, en esta copa se da las gracias. Y ahí es donde viene el nombre de la misa. Dar las gracias en griego se dice eucaristesas. Mire que suena casi idéntico a Eucaristía. Y de ahí es donde viene la palabra Eucaristía para nosotros, acción de gracias. Tomó la copa, habiendo dado las gracias, la pasó, la entregó y dijo, beban todos. Ese verbo, todos, en griego se dice pantes. De ahí es donde viene, por ejemplo, lo que estamos viviendo nosotros, una pandemia, una enfermedad que está dando en el mundo entero. Cuando dice pantes, es todos. Y aquí hay una discusión muy fuerte. Algún día una persona me dijo, padre, no es justo porque ustedes en misa dicen dichosos los invitados a la cena del Señor y entonces discriminan a los que no podemos. Y yo digo, a ver, ¿quién en realidad puede y no puede? Todos podemos. Las elecciones nuestras son las que nos impiden o nos permiten acercarnos a la Eucaristía, pero todos podemos. Ni la Iglesia ni Jesús rechaza a nadie. Es nuestra condición, que no me quiero quedar en ese detalle, la que a veces nos aleja de la Eucaristía. Pero aquí el mismo Jesús dice, beban todos, pantes. Estamos todos invitados. Pero cuando dice, esta es mi sangre que se derrama para el perdón de los pecados, ahí ya cambia el pantes y dice muchos.
Ya no son todos, sino muchos, aquellos que aceptan la voluntad del Señor. El versículo 30, hay una expresión ahí lo más de bonita. Cantó el himno y salió al monte de los olivos. Resulta que en la comida hebrea hay un rito muy hermoso que ojalá lo hagan esta noche o lo hagan esta semana. Se llama el Jalel, que significa alaben a Dios. ¿Qué es el Jalel? Cantar desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118, que son salmos de alabanza. Vuelvo y lo repito, salmos desde el 113 hasta el 118. O sea, Salmo 113, 114, 115, 116, 117, 118, que son salmos de alabanza. Y allí pues está ese himno que él canta antes de irse. Alaba a Dios antes de entrar en la pasión. Solamente hasta ahí vamos a hacer nuestra lección. Se me olvidaba decirles una cosita. Eso de los panes ácimos, el pan sin levadura, tiene un simbolismo muy hermoso. La levadura para el judío es símbolo de la corrupción, porque la levadura, como nosotros sabemos, es un fermento, y un fermento es algo que está entrando en grado de descomposición. Cuando al pan se le saca la levadura, se hace sin levadura, se está haciendo sin ningún germen de descomposición, de corrupción, de muerte. O sea que ese pan simboliza la vida, simboliza la purificación. Por eso ellos hacían 7 días de panes ácimos, de pan sin corrupción, representando en ello la vida. Tenemos algunas preguntas, vamos entonces a irlas respondiendo antes de pasar al segundo momento de nuestra lección. Luz Lucecita Gallego dice: Padre, usted no se imagina con el deseo que espero este hermoso encuentro. Me he enamorado de la palabra de Dios. Gracias, Luz. Mi Dios me la bendiga y gracias porque siempre está con nosotros. Eso incluso nos está animando a que después de que pase todo esto, ver qué podemos realizar para seguir acompañando a los que no están aquí cerca con nosotros. Muchas gracias, Luz. Luz Carmona Rivas dice: Señor, te pido que me des mucha fortaleza por haber perdido 2 seres queridos muy seguido. Sí, ahí te pedí que nos dejes el nombre de los 2 seres queridos para mañana encomendarlos en la misa de 10. Si es posible, déjenoslos ahí para que Comunicaciones los tome y podamos celebrar la Eucaristía por ellos mañana. Claro que sí, te acompañamos en este momento tan difícil. Y tenemos 2 preguntas. Magasacha pregunta: ¿este texto entonces se relaciona con el del paso del Señor en el Éxodo? Sí, claro, se relaciona muchísimo porque precisamente en el Éxodo es donde los hebreos inauguran la Pascua como un acontecimiento que se debe celebrar siempre, recordando el paso de la esclavitud a la liberación. Lo que está haciendo Jesús aquí es celebrar la Pascua judía. Y ahí esa Pascua pues se antecede también a los panes ácimos que, como les dije, son 7 días antes. Entonces tiene muchísima relación. Ahora, la Pascua no se va a quedar simplemente en ese acontecimiento de la liberación de Egipto, sino que se va a convertir en el acontecimiento de la liberación de la muerte en Jesús. Por eso incluso los evangelistas van a hacer notar en algunas Pascuas, por ejemplo el Evangelio de Juan, que no hay cordero, porque el cordero es Jesús, porque Él es el que nos va a liberar, Él es el que nos va a pasar, ya no simplemente de una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual a una vida nueva en Dios. Tienen absoluta relación. Ángela María Tapia Espineda pregunta: Padre, ¿me recuerda porfa gracias en griego? Gracias se dice eucaristesas, casi como Eucaristía. Eucaristesas, así se dice gracias. Recuerden la palabrita Eucaristía y ahí seguramente van a poder recordar pues ese verbo. Muy bien, no tenemos por aquí más preguntas. No, ya hay otra. Alejandra González Castaño pregunta: Padre, ¿por qué dice en el versículo 29
que no volverá a beber hasta que se reúnan de nuevo en el reino de los cielos. Hola Alejandra, bueno, se me había olvidado decirles esto, es una cosa muy hermosa. Él dice, no lo volveré a beber hasta que lo beba nuevo en el reino de los cielos. Ahorita estaba leyendo un autor que dice una cosa tan hermosa. Jesús, aún en medio de la dificultad, de que sabe lo que viene, confía ciegamente en su Padre. Y por eso dice, no volveré a beberlo hasta que lo beba con ustedes. Ni siquiera nos deja a nosotros por fuera, nos incluye, con ustedes, nuevo, o sea, algo distinto, en el reino de mi Padre. Y se va para el Monte de los Olivos. Allí en el Monte de los Olivos él sabe que va para la cruz. Y entonces dice el autor, la confianza de Jesús en su Padre era tan grande que él no veía esto como una derrota. Incluso la cruz no se convertía simplemente en el suplicio de la muerte, sino en el trono, el reino de su Padre. Ya estaba cerca, ya estaba y se iba a ver. Es la confianza absoluta de Jesús en el Abad. La confianza absoluta de Jesús en su Padre. Gracias Aleja por la pregunta, porque lo tenía en la mente y se me había pasado. Bueno, pues con esta ambientación ya vamos a empezar a pasar a lo más importante, a nuestra interiorización. Toda esta teoría, que en últimas no sirve para nada si no la interiorizamos, vamos a llevárnosla al corazón, que nos hable, que no nos quedemos simplemente sabiendo cosas bíblicas, que no nos interese simplemente conocer más de la palabra, sino que sobre todo nos interese que la palabra entre en nosotros y haga morada, porque recuerden lo que nos prometió Jesús. Si alguno abre el corazón, yo iré a él, y mi Padre irá a él, y habitaremos en él. Que el Señor habite en nosotros a través de esta palabra. Un momentico para que cerremos nuestros ojos y meditemos lo que nos ha llamado la atención en esta primera parte. Qué alegría tan grande cuando uno lee en comentarios como por ejemplo el de Ruth. Padre, aprendí algo que siempre me preguntaba, ¿por qué partían la hostia? Hay que conocer más a nuestra iglesia y yo lo admito y se lo he dicho a mis catequistas, no la conocemos por culpa de nosotros los mismos ministros de la iglesia, que hacemos muchas cosas menos catequizar. Y la catequesis es importantísima, porque la catequesis no es lo que se le da al niño cuando hace la primera comunión y al joven cuando se va a confirmar. La catequesis es entrar en el misterio de la iglesia para entenderlo, porque entendiéndolo lo vivimos mejor. Qué bueno entonces que hoy hayamos aprendido al menos una cosita también para nuestro crecimiento espiritual y en la celebración de la Eucaristía.
Bueno, un recuento rapidísimo. Estamos en el contexto de los ácimos, los panes sin levadura. La levadura representan la muerte, la corrupción. Estamos en la tarde en donde Jesús invita a sus discípulos a reclinarse. Él pronuncia la bendición sobre el pan, lo desgarra con fuerza, lo parte, se lo entrega a sus discípulos, toman y coman, como en 1 Corintios 11, 23, 27. Luego toma una copa, la eucaristiza, da la acción de gracia sobre ella y dicen: beban todos de ella. Esa es mi sangre que se derrama por muchos para el perdón de sus pecados. Cantó el himno y salió al monte de los olivos. Cantó el jalel, que son los salmos 113 a 118. Ahora, habiendo resumido todo esto, vámonos. ¿Qué me dice hoy Dios con todo esto? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me está tocando? Su palabra, ¿qué me mueve? ¿Qué quiere Dios de mí en esta noche? Dejémonos tocar por el Señor. Mientras escuchamos la melodía, pensemos: ¿qué me dice Dios hoy a mí en mi realidad concreta? Y escribamos en la libreta, escribamos en nuestros comentarios, hablemos con el Señor, dejemos que Dios nos hable. ¿Qué me está diciendo Dios? Bueno, por aquí ya veo que han comentado Ángela María Chaverra, que es de una de las pequeñas comunidades nuestras, Santa Teresita. Dice: Padre, hoy me dice que tengamos confianza en Él, así como Él confió en el camino hacia su crucifixión. Luz Lucecita dice: Dios me dice que haga parte de esos muchos, que hago parte de esos muchos por los que Él se sacrificó.
Maga dice, el Señor me dice que Él está conmigo y que a pesar de mis pecados me invita a que me abandone en Él, que diga con fuerza, hágase Señor tu voluntad. Yaya, me dice que no puedo alabarlo y me dice que no puedo alabarlo y crucificarlo cada día en mi duda, mi indiferencia. Él venció el pecado por mí. Luz Carmona dice, Padre, saludos. Bueno, ya esta es otra cosa. Saludos y mil bendiciones. Muchas gracias por este acto de solidaridad y de fe. Bueno, qué bueno que han ido poniendo allí sus comentarios. Recuerden, ¿qué me dice Dios? Ahora es el momento de la respuesta. Si ya entendimos lo que dice la palabra, si ya entendimos lo que Dios me dijo a mí, ahora yo, ¿qué le respondo a Él? Él está esperando siempre dialogar con nosotros. Debemos aprender a hablar con Él. Orar no es simplemente hacer un Padre Nuestro, aunque también es importante. Orar no es simplemente coger un rosario y hacer un rosario, que también es muy importante. Orar sobre todo es escucharlo y responderle. Ya lo escuchamos, ahora respondámosle. Escriban, cierre sus ojos, apague la luz y hable con Él. ¿Qué le quieres responder en esta noche al Señor? Habla, Él te está escuchando. Qué alegría ver tanta interacción. Se notan que estamos metidos en la lección, que estamos participando, que la estamos orando. Veo incluso a Nora, que es de mi barrio, de Robledo Aures, conectada con nosotros. A Ruth Castro, que pertenece aquí a la parroquia, a una pequeña comunidad. Veo personas que son de acá de Medellín, pero que viven lejos. Ángela María Tapias, que también pertenece a nuestra parroquia. A Jenny González, que creo nos sigue también desde España. Y bueno, tantas personas, mi Dios les pague. Ahora es el momento de la acción, el compromiso. Este domingo vamos a vivir un domingo de Ramos muy extraño. No vamos a poder salir en procesión. Vamos a tener que seguir por una pantalla. Nos vamos a sentir en casa como que sí, la estamos celebrando o no. Va a ser un momento difícil. Y allí es donde yo quiero que tomemos ese verbo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que se encuentra en el versículo 26. Tomó el pan y lo desgarró. Éclasen.
Este domingo nosotros podemos sentir que nos desgarramos, porque no estamos en una Semana Santa como siempre la hemos vivido, porque no estamos en una Semana Santa en la que quisiéramos sacarle todo el provecho, porque no estamos en una Semana Santa como la costumbre nos lo ha permitido. Hay una iniciativa muy bonita, pero eso sí, que no tengamos que salir de casa. Poner ramos verdes de cualquier planta en nuestras ventanas o en las rejas de nuestra puerta. Si tienen una matica dentro de la casa y lo pueden hacer, háganlo. Si tienen que salir, no salgan, no lo hagan. Debemos quedarnos adentro, en casa, cuidándonos, que salgamos a lo mínimo. Este domingo pensemos en esa palabra. Incluso hagamos este compromiso comunitario. Ese sufrimiento, ese dolor, esa impotencia, esas ganas de estar aquí en la iglesia y no poderlo hacer, ofrezcámosla al Señor. Asociémosla a ese desgarramiento de Él en la cruz. Este domingo se llama Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Por eso los vestidos litúrgicos son rojos, porque es el momento en el que empezamos a descubrir, a reconocer la entrega de Jesús por nosotros. Por eso esta semana se llama Semana de Pasión también, porque ya nos hace entrar en lo que hizo Jesús por nosotros. Que el compromiso sea comunitario, ofrecerle al Señor este dolor, esta impotencia, estas ganas de estar con Él y no poderlo hacer, como un éclasen, como un desgarramiento de nuestra vida asociada al éclasen, al desgarramiento de su vida por nosotros. Que ese sea el compromiso entonces de esta lección. Yo los invito para que en un momento de silencio, mientras escuchamos la melodía, le pidamos a Jesús, fortaleza para esta Semana Santa tan distinta que vamos a vivir, y que como Él seamos capaces de desgarrar nuestra vida y entregársela a Él, así como Él desgarró su vida para entregárnosla a nosotros. Solidaricémonos, entreguémonos a Él y digámosle que este tiempo tan extraño que estamos viviendo no pase en vano, nos haga crecer, nos haga mejores. Vamos en este momento entonces a leer algunos de los comentarios y una propuesta que nos han enviado para que pues nos nutramos los unos de los otros. Ángela María Chaverra dice: Padre, hoy me dice que tengamos confianza en Él, así como Él confió en el camino hacia su crucifixión. Diana Jaramillo dice: Buenas tardes, Padre, soy de Medellín, agradeciendo este espacio. Vivo en Bogotá. Me reconforta mucho compartir con todos en la parroquia de Belén. Ángela María Tapia Espineda: que me acerque más al sacramento de la comunión para poder tener ese encuentro, para que renuncie a mí y sea Él quien habite en mí.
Wilder David dice, Padre, hoy nos dice que en estos momentos donde debemos querer nuestra cruz. Un abrazo. Nora Garcés dice, el Señor me invita a que siempre esté con Él, que ponga toda mi confianza en el que tanto me ama. Beatriz Carvajal dice que el pecado es como la levadura, corroe el alma y deja al hombre muerto en vida. Por su amor y su entrega se sacrifica por mí, me perdona y me llama a una vida en Él. Eugenio Gaviria dice, mi compromiso es conocer más a Jesús. No sea por no conocerlo bien, me pase lo que me pasó, lo que le pasó a Judas, que esperaba de Jesús una salvación al estilo humano y prefirió entregarlo. Y Carlos Mario Vélez nos propone, yo hice la ramita con una cartulina verde oscura que me encontré, dibujé una rama, una palma y la corté, se ve como una palma. Muy bien, y recuerden que no tengamos que salir de casa. Ese sí tiene que ser el compromiso principal, la solidaridad con los demás, el compromiso con nuestra propia familia y la responsabilidad con nuestra propia vida. Como se han dado cuenta, hoy han subido muchísimo los casos y van a seguir subiendo. Por eso es que el gobierno ha querido que nosotros estemos en cuarentena, porque la situación no es fácil. No estamos encerrados por gusto. No se cerraron las iglesias porque sí. No se canceló Semana Santa. Bueno, no se canceló. No se va a celebrar la Semana Santa sin la participación de ustedes, los fieles, porque, bueno, no. Incluso todo se había preparado y las cosas se quedaron preparadas. Es ahora el momento de ser responsables y de mirar lo esencial, la vida. Y miren, qué cosa tan curiosa. Siempre tuvimos 78 personas conectadas. Si hubiéramos invitado a una lección durante estos días aquí en el templo, no habrían venido 30. También es la oportunidad de acercarnos a ustedes de otra manera, de estar compartiendo, de estar interactuando. Y lo más bonito y lo más importante, estamos aprendiendo a orar con la palabra de Dios para que cuando todo esto pase, nosotros mismos ya estemos con el hábito creado y hagamos la lección del domingo. Por eso todos los miércoles vamos a encontrarnos aquí con la lección divina. La semana que viene, pues es Semana Santa, vamos a tener una programación especial que se las vamos a comentar más adelante, cuando ya todo esté bien afinadito y puesto en su lugar. La programación entonces de la semana que viene no va a ser igual a la de esta semana, van a cambiar algunas cosas, pero ya se los sabremos, se los indicaremos por Facebook y por los medios de las redes sociales que tenemos en la parroquia para que todos estén enterados. Me encanta este espacio con ustedes, me gusta ver que se alegran y que toman las ideas así, ¡pum!, rapidito y las hacen vida. Eso es lo importante de la lección. Que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. Me encanta cómo profundizan ustedes en la palabra, sus preguntas siempre tan oportunas, sus aportes tan significativos. De verdad que eso nos llena de alegría y nos ayuda a hacer todos los días las cosas mejores. Espero que hayan disfrutado muchísimo este pequeño encuentro con la palabra, estos pocos versículos de todo el Evangelio, que es muy largo de este domingo, pero que esta partecita nos ayude a reclinarnos con el Maestro, que parte su vida por nosotros, para que nosotros seamos capaces de partir nuestra vida por Él y de esa manera celebrar la Eucaristía, aunque no lo podemos hacer en el altar de nuestra parroquia, sí en el altar de nuestro corazón, como le decía uno de los padres de la Iglesia, que en este momento se me olvida quién es. El corazón del hombre es el altar más hermoso para el Señor. Dios los bendiga y los acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden siempre orar por nosotros. Me encantó haber estado con ustedes.